Bueno, seguimos estudiando la defensa que el apóstol Pablo hace de su integridad y de la de sus colaboradores. Estamos en 2 Corintios capítulo 6, nos quedamos en el versículo 6, donde Pablo se estaba recomendando como ejemplo. Ya habíamos visto las tribulaciones, pero ahora también en virtudes. Así que seguimos donde lo dejamos en el versículo 6. Ya habíamos visto en pureza, en ciencia, y ahora veremos en longanimidad. ¿Ok? Aquí esta palabra longanimidad significa grandeza, significa constancia de ánimo, significa constancia de ánimo en las adversidades, el que se crece en medio de la dificultad, ¿no? Significa benignidad, clemencia, tolerancia, generosidad. En definitiva, la longanimidad tiene que ver con la misericordia, con la capacidad de hacer bien en medio del mal, hacer bien a quien no lo merece. Eso es longanimidad. ¿Necesitamos estas cosas? ¿Sí? ¿Necesitamos los cristianos ser pacientes? La longanimidad tiene que ver con eso, con la paciencia, con la constancia, con la perseverancia. ¿Necesitamos eso los cristianos? Algunas de estas cosas son frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sí, ciertamente que las necesitamos. Necesitamos el fruto del Espíritu de Dios. La longanimidad puede describirse también como la capacidad de autocontrol, es decir, la capacidad de dominio propio en medio del ataque. Cuando alguien te ataca y tú tienes la capacidad de controlarte, tienes la capacidad de no reaccionar mal a la primera. ¿Han visto alguna persona que tienen ese problema que parece que le sopla una brisa y ahí salta como... Y sin embargo hay otras que le puedes provocar y estar ahí provocándole y tal, y tiene esa capacidad de... Sí, seguro. Uno me está diciendo que igual que yo, ¿no? Se está poniendo de modelo, ¿no? Igual que Pablo. No, me recomiendo en esto. En serio, hay una enorme diferencia, ¿no? En cómo a veces reaccionamos ante la adversidad, ante los ataques. A veces, aunque no te ataquen, tú reaccionas como si te estuvieran atacando. Esto pasa muchas veces en las parejas, ¿no? Que como tengan un poquito de problema entre ellos, aunque uno pinte angelito, el otro verá demonios. Es decir, como que al salto la mata, ¿no? Como que dice una palabra y ya está el otro ahí con la escopeta cargada y a punto de disparar, como los buenos cazadores. La longanimidad tiene que ver con lo contrario, tiene que ver con la capacidad de soportar el ataque, de aguantarlo, de retenerse, de dominarse en medio del ataque, ¿no? Y Pablo se recomendaba en esto también. Es la capacidad, la fortaleza que te permite soportar aún las injusticias. ¿Has sido objeto alguna vez de una injusticia? ¿Alguna vez te han tratado injustamente? ¿Es agradable eso? No, ¿verdad? Parece como que las tripas se te retuercen y como te gustaría comerte, ¿no? A quien te trata injustamente, pero la capacidad de contenerse, esa es la longanimidad, ¿no? La capacidad de saber reaccionar, de tomar control, de no dejarse arrastrar por la ira en un momento determinado. Por eso esto tiene que ver con la misericordia, ¿no? Porque en cierto sentido, me acuerdo del pasaje este que dice que Dios es lento para la ira, ¿no? Y grande en misericordia, ¿no? Dios tiene esta capacidad de la longanimidad, ¿no? Ser capaz de dominarse aún en medio de la adversidad, sin llegar a sentir odio, ¿no? Hay varios pasajes que hablan
de esto, ¿no? De que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Conocéis alguno? ¿Recordáis alguno que lo diga? Hay uno en Éxodo, hay otro en los Salmos, hay otro, bueno, hay diferentes pasajes. Yo tengo aquí 3, Éxodo 34:6, número 14:18, Salmo 103:8. Todos estos pasajes y otros muchos que no he querido anotar dicen que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que estos pasajes nos están hablando de la longanimidad de Dios, ¿no? Una de las características del amor es la paciencia, saber soportar a quien se ama, aunque a veces quien amamos no se porta como debiera. Por ejemplo, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestro amor a veces nos hace soportar cosas que no deberíamos soportar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de no ser más misericordioso de lo que debemos ser. Hay que ser equilibrado en todo, también en la longanimidad. Tenemos que ser equilibrados, porque a veces por amor soportamos lo que haya que soportar. No nos dice el amor todo lo soporta, ¿verdad? Ahí está hablando, el amor es longánime, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? ¿Sabéis que eso está en 1 Corintios, capítulo 13? Muy bien. Así que la paciencia, junto con el amor, la bondad, pues todas estas cosas pertenecen a los frutos del Espíritu Santo. Y tienen que ver con la longanimidad, ¿ok? Pablo habla de la longanimidad de Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La longanimidad de Dios, esa capacidad que Él tiene de soportarnos, aun cuando a veces somos insoportables. Al menos hay una persona que lo reconoce. Lo demás, ¿es verdad que a veces Dios nos soporta o no? Claro que sí. Ahora, ¿podríamos nosotros hacer lo mismo? ¿Seríamos nosotros capaces de tener esas habilidades, esa capacidad de soportar por amor a las personas? ¿Por qué te ríes, Teo? Cuéntame. ¿Qué? Por amor 30 años aguantando, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros debemos aspirar a ser como Dios, ¿no? En el buen sentido, en el sentido de que debemos aspirar a tener su paciencia, su misericordia, a estas cosas, ¿no? No vamos a ser igual a Dios porque nosotros no somos Dios, pero ser imitadores de Dios en esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que la longanimidad no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con las actitudes. Una persona puede tener un carácter fuerte, pero saber reaccionar bien, porque sabe controlar su carácter. O puede tener un carácter débil y sin embargo ser una persona con malas reacciones. Una cosa es la personalidad, otra cosa es nuestras actitudes, ¿no? Y las actitudes tienen que ver más que con lo que somos, con lo que creemos, con lo que pensamos. Si pensamos que una injusticia es algo que no se debe soportar, jamás vamos a soportar una injusticia. Ahora, si pensamos que a veces el amor es capaz de soportar injusticia, vamos a estar dispuestos a soportarlas,
por amor, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que creemos. Y somos llamados a eso, ¿no? Yo quiero invitarle a que lean 2 de Timoteo, capítulo 3. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de los hombres de los últimos tiempos. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y este carácter de estos hombres, bueno, él hace una comparativa con los hombres de los últimos tiempos y consigo mismo y con Timoteo. O sea, Pablo va a hacer una comparativa, ¿no? Vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. 2 de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Sabéis lo que es la avaricia, verdad? Es la codicia, ¿no? La vanagloria, ¿sabéis lo que es? El que es soberbio, el que es... eso es. Soberbia, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esto significa homosexuales, sin afecto natural. Esta misma expresión la encontramos en Romanos capítulo 1, donde Pablo habla de que los hombres cambiaron el afecto natural por el que es contra la naturaleza, ¿no? Implacables, calumniadores, intemperantes, con mal temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Estos son lo contrario a tener la longanimidad. Es alguien muy impetuoso. Infatuado, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense, estos sinvergüenzas de los que está hablando el apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad. Escuchen bien. ¿Cómo es posible que esta gente, siendo como son, puedan aparentar piedad? Pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a estos evita. ¿Por qué dice Pablo a estos evita? ¿Por qué creen ustedes que lo dice? Porque no quiere que aprendamos las cosas que ellos hacen. Cuando pasamos mucho tiempo con alguien así, acabamos haciendo las mismas cosas que ellos. Claro, nos contaminamos. Por eso dice, a esto se evita. Pues tenemos que saber escoger las personas con las que queremos pasar tiempo. Porque cuanto más tiempo pasamos con una persona, queramos o no, más la influimos y más nos influye. Esto es así. Y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos deseos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jen y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Fíjense qué cosa, ¿no? Qué conjunto. Son gente que tienen apariencia de verdad, siendo malos. Y no solo tienen apariencia de verdad, sino que además resisten a la verdad. No aceptan la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Significa que han perdido la fe. Réprobos, han sido reprobados. Alguien que es reprobado es alguien que no ha aprobado. ¿Recuerdan 2 de Timoteo 2:15 cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa? Estos no reciben la aprobación. Estos son reprobados. Dice, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, está hablando de Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, ¿qué más? Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, etcétera, 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 ¿no? Fíjense la comparativa que Pablo está haciendo entre los hombres de los últimos tiempos y Timoteo, ¿no? Que siguió el ejemplo del apóstol Pablo. La longanimidad es la capacidad de saber
tener control en medio de la adversidad, saber reaccionar adecuadamente cuando a lo mejor todo el mundo espera un estalle de ira, ¿no? Un estallido de ira. Saber reaccionar adecuadamente, tener esa capacidad, es algo que tenemos que pedirle a Dios. Porque Timoteo lo tenía, Pablo lo tenía, pues pidámosle nosotros también a Dios que nos dé esa capacidad. ¿Sí o no? ¿No te gustaría tenerla? Claro. Si aún no nos podemos recomendar a nosotros mismos en esto, pues eso, oremos, hagamos algo al respecto, ¿no? Pues la Escritura está para exhortarnos a ser mejores cada vez. Esto no es solo para que lo sepamos, sino para que lo apliquemos a nuestra vida. Ojalá que Dios nos ayude para que podamos tener esa capacidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Bien, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6, dice, en longanimidad, ¿en qué más? En bondad. La bondad también tiene que ver con la misericordia, con el ser bueno, el bien, lo bueno, lo correcto. ¿Ok? La tolerancia, la paciencia. Todas estas cosas son cualidades que podemos encontrar en Dios para que nos lleve al arrepentimiento, Bueno, vamos a Romanos capítulo 2 otra vez. Lo vimos antes, Romanos 2, versículo 4. Vamos a compararlo ahora con Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, pero también es severo. Son las dos caras de la misma moneda. Bondad, como dice ahí, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque aquí está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, justamente por reaccionar mal, por ser rebelde, fue desechado por parte de Dios temporalmente. Pero aquellos del pueblo que fueron rebeldes no pudieron entrar en la tierra prometida, bueno, no recibieron el premio de aquellos que obraron con fe. Fueron cortados y murieron en el desierto sin conocer la tierra prometida. Todos, menos 2 personas. ¿Recuerdan cuáles fueron los 2 que se salvaron? Josué y Caleb, ¿verdad? Fueron los 2 que pudieron, los 2 de todo el pueblo, solo 2 alcanzaron la misericordia de Dios porque fueron hombres de fe, cuando todos los demás fueron reprobados, de cuando no dieron la talla. Pero este es uno de los versículos que tira por tierra las doctrinas calvinistas, ¿no? Porque aquí dice que, fíjense, vamos a leerlo otra vez. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Ese sí es un condicionante, ¿verdad? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, si alguien no permanece en la bondad, ¿qué le pasa? Que será cortado. Esta expresión, será cortado, significa será eliminado. Es como Juan capítulo 15 cuando habla de la vid verdadera, ¿no? Dice, y todo aquel que no lleve fruto será cortado, será echado en el fuego y arderá. Aquí está hablando de que si tú no permaneces en la bondad de Dios, te puedes perder. ¿Y a quién le está escribiendo esto Pablo? ¿A los incrédulos? No, a la iglesia de Roma. Le está hablando a creyentes. Y le está diciendo, si tú no permaneces en la bondad de Dios, vas a ser cortado como lo fue Israel. O tú te crees más importante que Israel, o tú te crees mejor que Israel.
A veces cuando estudiamos la historia de Israel decimos, hay que ver qué duros que eran, hay que ver qué rebeldes, cuántas rebeldías en su corazón. Pero si nos miramos a nosotros mismos, ¿somos mejores que ellos de verdad? No, la verdad es que no somos mejores, solamente que la misericordia de Dios ha sido bondadosa con nosotros. Y por su gracia nos ha dado la posibilidad de salvarnos. Por su gracia. Ahora, tenemos que permanecer en esa gracia. Por su bondad. Porque Dios es bueno. Pero tenemos que permanecer en esa bondad. Si no, seremos cortados. La palabra griega Christotes, que significa bondad, incluye también las cualidades de tranquilidad, simpatía, amabilidad. Pablo se recomienda como hombre bondadoso, como alguien con bondad, como alguien tranquilo, como alguien con simpatía. La simpatía es la capacidad de empatizar con el otro. Empatía, ¿ok? Y amabilidad. Hay un dicho del refranero andaluz que dice que lo cortés no quita lo valiente. ¿Lo conocía? Lo cortés no quita lo valiente. Se puede ser amable. ¿Sí o no? ¿Y nos perjudica ser amables? No. ¿Nos perjudica ser simpáticos? No. ¿Ser tranquilo es malo? ¿Hay alguna ley que prohíba ser tranquilo? No, si no, Mina estaría preso. ¿Verdad? No, no es malo, es bueno. Y tenemos que imitar lo bueno. ¿Ok? Sinceramente, ¿con quién prefieres encontrarte? ¿Con gente tranquila, simpática, con gente amable o con todo lo contrario? ¿Qué es lo contrario de simpático? Antipático. Desagradable. ¿Qué es lo contrario de tranquilo? Impaciente. Agresivo. ¿Qué es lo contrario de amable? Descortés. Huraño. Ahora, ¿y cómo somos nosotros? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Tenemos un pie más arromá que el otro? No, no hay de intermedio. Pero verdad que ¿cómo debiéramos ser? Debiéramos ser bondadosos, ¿no? Claro. Debiéramos serlo al menos. Por eso, pero si no nos esforzamos, nunca lo vamos a hacer. Podemos esforzarnos a ser un poquito más amables. ¿Sí o no? Con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros compañeros de trabajo. Ser un poquito más amable. Propóntelo. Mañana declaramos el día de mañana como el día de la amabilidad. Ahora, ¿para qué dejar para mañana lo que podemos empezar a hacer hoy? ¿Verdad? Todos los días debieran ser el día de la amabilidad, de la tranquilidad. Son características que el apóstol Pablo tenía y que nosotros debiéramos anhelar. Pero muchas veces no le damos importancia a esto. Le damos más importancia a otras cosas. Pero a ser amable a lo mejor no le damos demasiada. O a ser simpático. Yo soy como soy. ¿Has oído esa frase?
Yo soy como soy. Yo siempre he sido así. Yo nací así. Terrible, ¿no? Porque esa actitud en realidad lo que esconde es rebeldía contra Dios. Porque ¿cómo quiere Dios que seamos? Claro. ¿Quiere Dios que seamos bondadosos o no? Claro. Y podemos llegar a serlo. Si nosotros en nuestra vida ejercitamos ese fruto de la bondad, porque la bondad también es un fruto del Espíritu Santo, si lo ejercitamos, digo, en nuestra vida diaria, ¿cómo reaccionaría la gente a nuestro alrededor? Por lo pronto se sorprenderían, ¿no? Y segundo, sería más fácil que nos aceptaran si actuáramos con tranquilidad, con bondad, con amabilidad. ¿Sería más fácil, sí o no? ¿Tendríamos menos problemas en nuestras relaciones con los demás? ¿O menos? ¿O más? Claro. La gente se siente más atraída por alguien que tenga un temperamento amable que por alguien que es huraño, está siempre de mal humor, ¿no? Hay personas que parece que cargan sobre sí toda la amargura del mundo, ¿no? Todos se quejan, todo les cae mal, todos son terribles. Parecen ser los únicos perfectos, los únicos que... ¿verdad? Vamos al Salmo 145 y vamos a ver cómo David exalta la bondad de Dios, ¿no? Salmo 145, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 4 hasta el 7. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dios es inmensamente bueno. ¿Qué significa inmenso? ¿Verdad? Dios es inmensamente bueno. Vamos a ver otro pasaje. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, versículo 6. Fíjense lo que está escrito aquí. Muchos hombres, versículo 6, Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno ¿qué? Su propia bondad. Yo soy bueno. Yo soy una buena persona. Yo soy buena gente. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Terrible, ¿no? A veces nuestra visión o la visión de nuestra propia vida es diferente a la visión que tiene Dios de nosotros. A veces nosotros nos vemos mejores que los demás, pero Dios nos mira y no nos ve tan buenos. Como digo, la bondad es también un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se consiguen los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede ayudar en esto? ¿Cómo podría yo hacer que mi vida tuviera más amor, bondad, paz, paciencia, para luz? Teniendo una buena relación con Dios. Teniendo una buena relación con Dios.
¿Están de acuerdo, sí o no? Claro, porque esa es la presencia de Dios donde nos vamos transformando. ¿No decíamos antes que si pasábamos mucho tiempo con una persona, esa persona acaba influyéndonos? Pues si pasamos mucho tiempo con Dios, Dios acaba influyéndonos. Y es pasando tiempo en la presencia de Dios que Él empieza a cambiar nuestra vida. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar desde dentro hacia afuera. ¿Saben la diferencia entre el religioso y el verdadero discípulo de Cristo? Que el religioso solo se preocupa de la imagen exterior, mientras que el verdadero discípulo de Cristo se preocupa de lo interior. Podemos dar una imagen de piedad y no ser píos, sino impíos. Podemos engañar a los hombres, pero al Espíritu Santo que está en nuestro corazón no le vamos a engañar, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. Si escudriña lo profundo de Dios, sabe lo que hay en nosotros. Por eso debiéramos orar: Señor, tú que conoces lo que hay en mi corazón, por favor, quita lo que no te agrade. Pon lo que me falte. Ayúdame a ser mejor cristiano cada día. Y si nosotros nos preocupamos por eso y se lo pedimos a Dios y buscamos su rostro y pasamos tiempo con Él, al final te sorprendes porque Dios te concede aquello que tú le has pedido. ¿Sabes por qué? Porque es conforme a su voluntad. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos concede aquello que le pedimos. Así que si no tenemos es porque no pedimos. ¿Cuántos quieren ser amables? ¿Cuántos quieren tener bondad? Ya sabemos cómo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Porque el pasaje de los frutos ya lo conocen, que está en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice ahí, Colosenses 3, 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos de estas cosas. La gente ve cómo vamos vestidos, ¿verdad? Si tú te vistes de santidad, de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no nos veríamos mejor, más bonitos? Hasta los feos nos veríamos bonitos. ¿Es verdad o no? Porque a lo mejor puede haber personas que sean muy guapos, pero tiene una personalidad que tira para atrás, ¿no? Y puede haber personas que a lo mejor no sean tan guapos y que dé gusto estar con ellos, ¿no? ¿Es posible que tengamos que orar más por estas cosas, sí o no? Para que Dios nos conceda el carácter que tenía Pablo. Yo creo que sí. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 6. Dice ahí, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de toda dádiva, de todo don. Porque dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Por tanto, toda dádiva, todo don
desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es la fuente de toda dádiva o de todo don. Y el apóstol ha mencionado varios de los frutos del Espíritu Santo en esto que él está relatando, ¿no? En lo que él se está poniendo como ejemplo. Amor, paciencia, bondad, todas estas son cosas que hemos estado mirando, ¿no? Pero ahora él se recomienda y se pone como ejemplo en el Espíritu Santo. No está mencionando otro fruto, sino al Espíritu mismo, al Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa encomendarse o recomendarse como ejemplo en el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Pero recomendarse que ante Dios o ante los demás. Pablo se está recomendando a los corintios. Una gran responsabilidad. Claro, en todo esto Pablo estaba asumiendo una enorme responsabilidad, porque todo el que diga, pues, imítenme, y Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Una conducta intachable. O sea, mantenerla porque no están viendo. Claro, los demás nos están observando siempre. Pero él se atreve a ponerse de ejemplo. Ahora, cuando dice en el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere Pablo? A decir, nos recomendamos como ejemplo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Puede ser la única forma correcta de andar, ¿no? Es lo único que nos va a dar las capacidades para llevar todo hacia adelante, todo esto, ¿no? Sí, el Espíritu Santo es quien, como hemos visto, nos da los frutos, los dones, etc. Pero cuando Pablo dice, nos recomendamos en el Espíritu Santo, él está hablando de que él se pone como ejemplo en el Espíritu Santo. Se pone como ejemplo de alguien que escucha al Espíritu de Dios, que le tiene en cuenta en su vida. A la hora de actuar, de vivir, de tomar decisiones, él escucha a Dios. Él se está poniendo ejemplo en eso, ¿no? Que es obediente, que se sujeta al Espíritu de Dios. Él habla en Gálatas de andar en el Espíritu, ¿no? A eso es a lo que él se refiere. Se está poniendo como ejemplo de alguien que anda en el Espíritu. Pablo sabe que el Espíritu de Dios lo dirigía en su obra, en su ministerio. Romanos 8:14, Pablo dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pablo él sabía que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. La pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es, ¿y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o no? ¿Somos sensibles a la voz del Espíritu? ¿Somos sensibles cuando nos da alguna dirección? ¿Somos obedientes? ¿Nos sujetamos a Él? Alguien en un sermón puso un ejemplo, una parábola, que ejemplifica muy bien esto. Dijo, yo creo que lo he recordado en algún sermón, yo creo que lo cité alguna vez. Cuando nosotros nos montamos en el autobús, que nos va a llevar, por ejemplo, a Corralejo, por poner un ejemplo, nosotros nos subimos, pagamos el billete y nos sentamos, ¿cierto? O tenemos que ir diciéndole al conductor, mire, encienda el intermitente de la derecha, gire en la derecha en la primera, frene, vaya más despacio. ¿Vamos dándole órdenes al conductor? ¿Qué haría el conductor si hiciéramos eso? Nos echaría abajo, ¿no? ¿Es verdad, sí o no? ¿Es verdad o no? Si tú fueras el conductor y alguien te estuviera dando indicaciones, a veces actuamos como queriendo llevar el control de nuestras vidas y el Espíritu Santo nos está diciendo, gira a la derecha,
Entonces, a la derecha ni a la derecha, yo sigo para adelante. ¿Es verdad o no? Sinceramente. A veces el Espíritu Santo, si nosotros oramos y le decimos, Señor, qué bueno eres, queremos que nos ayude, no sé qué, yo te quiero, yo te amo. Pero cuando el Espíritu Santo nos dice, ve más despacio. Cuando el Espíritu Santo nos dice, gira a la izquierda. Nosotros, ¿por qué a la izquierda? ¿Por qué no mejor a la derecha? Y a veces no nos dejamos guiar. Queremos ser nosotros los que llevemos el control de nuestra vida. Si tú dejas que sea el Espíritu Santo quien se siente en el volante, entonces ¿tendrías tú que ir dándoles órdenes al Espíritu Santo? No. Si Él está al control de tu vida, déjalo que Él conduzca. Y si tú quieres conducir, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a llegar correctamente. Pero es mejor si lo dejamos a Él conducir. Si le invitamos a que Él lleve el volante de nuestra vida, es mucho mejor. Ahora, si le das el volante, no estés dándole la lata. Señor, para aquí, Señor, para allá, Señor... No, déjate guiar, déjate llevar. Escucha y obedece. Sigue las instrucciones del Señor. ¿Seríamos nosotros capaces de ponernos de ejemplo en el Espíritu Santo? ¿Somos dóciles a la voz del Espíritu Santo? ¿O obedecemos con más facilidad a la voz de la carne? Tenemos que meditar en estas cosas porque están aquí en la palabra y son importantes. Son importantes. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Verdad? Bueno, seguimos. En amor sincero. ¿Es lo mismo amor que amor sincero? ¿Cuál es la diferencia? El amor puede ser verdadero o no. Puede ser sincero o no. Pero Pablo quiere que seamos ejemplos en amor sincero. Por eso él no pone en amor. Porque el amor se puede imitar, ¿sí o no? O fingir, ¿verdad? Claro, claro. Y si es un amor interesado, no es un verdadero amor. Porque el amor genuino es incondicional. Por eso le añade el término sincero, genuino, sin hipocresía. Eso es lo que significa sincero. Amor no fingido. Porque el amor, desgraciadamente, se puede imitar, se puede fingir. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol. Así que al añadir sincero, revela la verdadera cualidad de su amor. Veamos 1 de Pedro 1:22. Pero, ¿cuándo se ha ido el tiempo? Ya son menos 5. 1:22. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a mí estudiando y hablando de las cosas del Señor se me pasa el tiempo, pero volando. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué todo esto? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente y de corazón puro. Ese es el amor genuino. El amor de Dios es así. Y nuestro amor a Dios debiera ser así. Primera de Timoteo 1, del 5 al 6. Primera de Timoteo 1, del 5 al 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuáles son las consecuencias de fingir el amor? ¿Cuáles son las consecuencias de fingir la fe? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Si fingimos el amor, ¿qué puede pasar? La ruptura, claro. ¿Qué pasa cuando fingimos amar a alguien, cuando realmente no le amamos? Tarde o temprano lo va a descubrir. Como se dice en mi tierra, las mentiras tienen la pata muy corta. De momento se coge antes a un mentiroso con cojo. Por tanto, tarde o temprano, si el amor no es genuino, se va a descubrir. Y si la fe no es fingida, ¿qué puede pasar? O sea, perdón, si no es genuina, sino fingida, ¿qué puede pasar? Que se perderá. Una fe que es fingida no es una fe auténtica. Es como una moneda falsa, ¿no? ¿Tú has visto las monedas esas de oro que son de chocolate? Está bien como postre, pero con ella no puedes comprar, porque no tiene valor. Puede pasar lo que algunos, ¿no? Que dice aquí, que se apartaron, se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería. Cuando falta la autenticidad, las virtudes como el amor o la fe se convierten en palabrería, en términos vacíos, cosas inútiles, carentes de sentidos, y contradicen lo que pretenden ser, ¿no? El amor auténtico hacia nuestros semejantes es el cumplimiento de la ley real. Vamos a ver un versículo más y lo dejamos aquí. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, del 8 al 9. Santiago 2, del 8 al 9. Dice: y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué dice? Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Si cumplimos la ley real, bien hacemos. Pero si la incumplimos, quedamos convictos de la ley. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Pablo habla del amor como del fruto más importante que todos los dones. Ahí está el capítulo 13 de Primera de Corintios, que dice: yo puedo tener todos los dones, hablar todos los idiomas, puedo hacer lo que quiera, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Como címbalos que retiñen, es decir, como instrumentos rotos. ¿Se imaginan tocar la guitarra y que las cuerdas estén todas desafinadas? ¿Cómo vamos a cantar una canción con todas las cuerdas desafinadas?
Es imposible coger un tono. Pablo se sigue poniendo de ejemplo. Y al ponerse de ejemplo, nos da una enorme lección sobre cómo debiéramos ser. ¿No creen? ¿Cómo debiéramos ser? Tenemos un modelo ahí que debiéramos seguir. Yo digo que Pablo tuvo un desarrollo en su propia concepción de la teología, porque él llegó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Pero más adelante él llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, mejor que imitarlo, ¿por qué no lo dejamos vivir en nosotros? En vez de imitar a Cristo, dejemos que Cristo viva en nosotros. En vez de pedir que el Espíritu Santo nos haga de una determinada manera, ¿por qué no dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros? Darle libertad, seguirle. Entonces seríamos más como Dios quiere que seamos. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Tenemos que orar para que Dios nos ayude a ser más amables, gente de amor, de misericordia. Que estas cualidades que vemos en la Biblia no sean solo conceptos teológicos, no sean solo palabras que estudiamos, sino que sean algo que podamos llevar a la práctica. Cojamos la Biblia y hagamos la vida en nuestra vida, porque entonces, y solo entonces, tendremos la certeza de que de verdad somos verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno y Él quiere que nosotros también lo seamos. Amén. Dios es bueno y quiere que también nosotros lo seamos. Dios es amable y quiere que nosotros también lo seamos. Dios es longánime y quiere que también nosotros lo seamos. Dios es amor y quiere que también nosotros lo seamos. Dios es paciente, quiere que también nosotros lo seamos. Y Pablo nos está enseñando con su propio testimonio de todas estas cosas. Por eso es importante conocer la palabra, pero tan importante como conocerla es vivirla. Porque si no, somos simples oidores y no hacedores de la palabra. Oremos que Dios nos ayude en todo esto. Alguien que quiera orar, por favor.